nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre será. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo. Con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones siempre derramas, Señor, sobre mí. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Bueno, vamos a continuar con nuestro momento de adoración con el himno número 434. Jesús es mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos
mi porqués. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Amén. Y seguimos alabando el nombre de Dios con el himno número 401. Eterna roca es mi Jesús. Los invitamos a que podamos hacer este himno de pie, así damos comienzo al programa. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Para comenzar nuestra sociedad de jóvenes, inclinemos el rostro para orar. Querido y amante Padre, Señor, estamos muy contentos de poder finalizar este santo sábado en tu casa. Poder hacerlo, Señor, a través de tu palabra, para poder pedir este santo sábado y hacerlo, Señor, con nuestros hermanos. Bendice al pastor ahora que va a tener el culto, que sea de forma clara, que pueda llegar a nuestro entender, que, Señor, tu Espíritu Santo nos utilice para poder asimilar este mensaje que nos quieres dar, que es tan importante, Señor, para estos últimos días. Acompáñanos y bendícenos con tu Espíritu. Te lo pedimos porque no lo merecemos, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Feliz sábado. Bueno, en realidad casi feliz domingo ya, ¿no? Porque el sol se ha puesto. Qué alegría volver a encontrarnos después de 15 días de ausencia, en el sábado por lo menos, porque el sábado pasado no estuvimos aquí, estuvimos con un grupo de jóvenes por otros lados, escalando montañas. Por eso han pasado 15 días desde que nos habíamos encontrado por última vez. Y querida iglesia, amigos, hermanos, jóvenes, estamos terminando hoy esta serie que, como les he dicho, ha sido de mucha bendición para mí en lo personal y espero que también para cada uno de ustedes. Y como bien veíamos recién en el adelanto, ¿verdad?, de la publicidad, de aquí a pocas semanas, sin ser el sábado que viene, porque estaremos terminando la Semana Santa con una ceremonia bautismal y toda una programación muy linda que va a comenzar mañana, domingo, continuará durante la semana y se coronará el próximo sábado con el cierre y la ceremonia bautismal. Posterior a eso, estaremos comenzando la nueva serie de temas titulada, como ustedes vieron, Tiempos de Refrigerio. Así que deseamos que el Señor pueda bendecirnos también en el estudio que vamos a embarcarnos dentro de 15 días. Pero hoy estamos llegando a la conclusión de esta serie de temas proféticos que seguramente vamos a volver a reforzar en el mes de septiembre, cuando el pastor Stephen Bohr nos acompañe durante toda una semana aquí en la iglesia de Palermo, ¿verdad? Seguramente en las noches, casi seguro. Después veremos, de acuerdo a la convocatoria, si tendremos reuniones en las mañanas o en las tardes, ¿verdad? Pero nuevamente vamos a ver temas proféticos y en una campaña de evangelismo que haremos junto con el pastor Stephen Bohr, ¿verdad?, que muchos de nosotros conocemos, que él trabaja en California y es un especialista en el área de profecías. Así que durante este año aquí estaremos terminando con un servidor y retomaremos en el mes de septiembre, ¿verdad?, durante toda una semana, concluyendo allí en el día de la primavera, también con una linda ceremonia bautismal. Ese es el programa, ese es el proyecto, ¿verdad? Pero qué lindo es poder ir estudiando las profecías para que, bueno, de a poquito, paso a paso, ¿verdad? A veces un poquito más lento, unos que otros, pero internalizando los conceptos proféticos en este tiempo que nos toca vivir. Sean todos bienvenidos, los hermanos, los jóvenes, nuestros amigos, quienes nos siguen por la web, para que en esta hora que vamos a compartir realmente el Señor una vez más pueda manifestarse en nuestras vidas. Están las Biblias como siempre, si alguno necesita alguna Biblia, por favor levante la mano, allí está Alejandra, al finalizar recuerde devolverla, que son las Biblias que nosotros utilizamos para poder prestarles, y entonces que cada uno tenga allí su ejemplar para seguir la lectura bíblica que estamos teniendo sábado tras sábado. Como les decía, querida iglesia, estamos culminando hoy la serie Volver al Futuro y me gustaría, antes de iniciar el último tema, que de paso lo que vamos a hacer en esta tarde es simplemente abordar lo que en algún momento el año pasado, en un sermón de mañana aquí en la iglesia de Palermo, yo mencioné, di algunas pinceladas. Si nos da el tiempo, la idea es poder profundizar algunos conceptos de este pasaje de la Escritura, pero que tiene que ver también con las grandes profecías que nosotros hemos venido analizando desde Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 14. Bueno, esta que nosotros vamos a ver en esta noche, tarde-noche, engloba lo que el año pasado en alguna predicación mencionamos acerca de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. ¿Está bien? Y allí vamos a ver nuevamente un símbolo que engloba y encierra lo que nosotros analizamos durante estos meses con algunas facetas, algunas características que no están descritas en otro de los capítulos proféticos que nosotros hemos venido analizando. Dicho esto, por favor abran sus Biblias en Primera de Corintios primero, capítulo 13, y vamos a leer allí algunos versículos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 y 2, leemos juntos. Primera carta a los Corintios, repito, capítulo 13, versículos 1 y 2. Si yo hablara lenguas humanas, dice el apóstol San Pablo, y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un bronce que resuena o un címbalo que retiñe.
y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Querida iglesia, amigos, jóvenes, podemos tener todas las profecías y entender todos los misterios. Podemos ser analistas, detallistas y profundizar en cada aspecto de la profecía bíblica. Pero dice la Escritura, si no tengo amor, de nada me sirve. Dice el versículo 8, las profecías terminarán, cesarán las lenguas, el don de lengua, la ciencia tendrá su fin, pero el amor nunca se acaba, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dice el apóstol, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, como en un espejo, oscuramente, pero entonces, es decir, cuando el Señor se manifieste, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente como soy conocido. Ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. El principio sustentador, querida iglesia, al transmitir las profecías debería ser siempre, ¿qué cosa? El amor por la gente. Las profecías deben darse en un marco de amor por la gente, para que la gente entienda que las profecías fueron dadas por Dios para un plan eterno, para un plan de salvación. Algunos toman como sí y en celo las profecías, ¿verdad?, para a veces castigar, déjenme ponerlo entre comillas esto, castigar a aquellos que no tienen el conocimiento profético. Pero la palabra de Dios es clara, yo puedo tener todas las profecías, pero no tengo amor para poder transmitirlo, dice, de nada me sirve. Porque el sustento de la profecía es el amor a Dios en primer lugar, pero el amor a mi prójimo. Y el propósito final de la profecía, como dice acá, en parte profetizamos, en parte conocemos, es llevarnos a ¿qué? Al sumum, al corolario, a la cumbre de los que las profecías nos establecen, que es el establecimiento final del reino de Dios en esta tierra, que va a comenzar cuando el Señor regrese. Por eso las profecías tienen un foco, tienen una dirección, es llevar al conocimiento de la verdad a la humanidad y a la iglesia para centrarnos en aquel gran acontecimiento que Pablo describe aquí, ¿verdad?, donde lo que va a permanecer finalmente es el amor. Los dones que Dios da, aún el don de profecía y el interpretar las profecías, nos debe vislumbrar, ¿verdad?, que la meta, la cima a alcanzar es que cada uno de nosotros se salve y llegue preparado cabalmente para cuando Cristo se manifieste. Ese es el objetivo final. No es para decir yo tengo la verdad y bueno, la tenés, no es para decir mirá cuánto más conozco yo, no es para simplemente centrarnos en los detalles y olvidar los aspectos importantes del amor, sino que el objetivo fundamental y final de las profecías es llevar al conocimiento de la verdad a la gente. ¿Pero para qué? Para que se salve. No tiene otro propósito. Y Dios, mis hermanos, nos ha dado un enorme privilegio de poder conocer lo que nosotros conocemos y a lo largo de estos meses poder analizarlo juntos, digerirlo, internalizarlo, darle forma en nuestra mente para poder transmitirlo con amor. Si hay algo que me llevaría satisfecho de todas estas reuniones de profecías, es que cada uno de ustedes a la hora de poder transmitir esto, lo puedan transmitir con amor, porque para eso Dios dio este conocimiento a su pueblo, a su remanente. Hermanos, lo que vamos a analizar, les dije, en esta tarde-noche es segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Allí nos vamos a encontrar en la escritura de esta hermosa carta con el apóstol San Pablo. Vamos a abrir nuestras Biblias allí, vamos a hacer, por favor, una lectura rápida. Yo no me voy a detener en algunos aspectos porque ya ustedes recordarán, los que han escuchado mi predicación acerca de esto, algunas cosas ya las he mencionado,
simplemente vamos a poner énfasis en el contexto de lo que nosotros vinimos analizando acerca del sistema, ¿verdad?, que será el último que gobernará este mundo, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1, leemos juntos. Dice, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? La palabra venida en el griego es la parusía. Acerca de la parusía, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice el apóstol San Pablo, os rogamos, hermanos, que no se muevan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día, el día del Señor, la parusía, no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan, dice el apóstol, que cuando estaba todavía con ustedes yo les decía esto? Ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de este inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden. Se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Vamos a hacer un breve repaso acerca de los aspectos de este capítulo. Aquí nosotros vamos a encontrar el mismo sistema engañoso que vinimos analizando de las profecías básicas de Daniel capítulo 2. Nosotros encontramos al apóstol San Pablo recibiendo una revelación acerca de un sistema. En este caso él lo personifica, ¿verdad? Pero en realidad, esa personificación donde lo llama hombre de pecado, hijo de perdición o inicuo, ¿verdad? Está representando el sistema, donde el apóstol San Pablo va a dar características específicas de lo que este sistema hace. Nosotros vimos a lo largo de estas semanas y meses que hay un poder que gobernará el mundo antes de que Jesús regrese. Y aquí en la pregunta que les hago y les planteo es, ¿cuál es ese último poder que va a gobernar? ¿Cuál va a ser el último poder, querida iglesia, que va a gobernar el mundo antes de que Jesús regrese? ¿Cuál es? Pueden contestar, en realidad Estados Unidos es el que apoya a este poder. Le da su poder civil, digamos, ¿no? Muy bien. El último poder que va a gobernar el mundo, de los cuales los otros van a ser aliados, y se habla de una triple alianza, Apocalipsis 16 habla de una triple alianza, ¿verdad? Es el papado, el último poder, y esta hay que actualizarla ya, ¿no? La que tenía, ya quedó media obsoleta, hay que ponerle una nueva. Pero nosotros sabemos a ciencia cierta por la profecía que el último poder que va a gobernar sobre el mundo antes de que Jesús venga, utilizando una triple coalición, de esa triple coalición es el papado, es la cabeza principal, ¿verdad? Va a dominar el mundo. ¿Está bien? Eso es importante que nosotros lo sepamos. Ese va a ser el último poder. Recién se mencionó Estados Unidos. Estados Unidos tiene un papel trascendental en la profecía bíblica, porque va a ser un aliado contemporáneo, simultáneo al papado, para devolverle un poder que el sistema papal en estos momentos no tiene. Que en realidad lo tiene, pero no lo tiene como debería tenerlo, porque tiene que ser mundial,
tiene que ser mundial el poder, ¿está bien? Y tiene que dominar no solo a nivel religioso, sino que tiene que dominar a nivel político. Entonces, su aliado principal va a ser la segunda bestia de Apocalipsis 13 que nosotros hemos visto, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, déjenme decirles, como se los dije en aquella oportunidad, en aquella mañana, yo no puedo entender Segunda de Tesalonicenses sin entender por qué es que Pablo escribe esta segunda carta. Porque esta es la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Pablo va a hablar en detalle acerca de este surgimiento, de este poder, ¿verdad? ¿Por qué lo escribe Pablo de manera detallada? Bueno, para poder entenderlo nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, lo que Pablo escribe en la primera carta. Entonces, si ustedes van una hoja hacia atrás, sobre todo si nos centramos en el capítulo 4, los versículos 13 al 18, donde nosotros muchas veces hemos utilizado, ¿verdad?, estos versículos para hablar acerca del regreso de Jesús. Pablo le escribe a la iglesia acerca de la venida de Cristo. Y entonces dice, versículo 13 de la carta anterior, ¿no?, en el capítulo 4, dice: hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Dice, por eso les decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados junto con los que resucitan en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, si yo estuviera en la iglesia de Tesalónica y yo recibo de Pablo esta primera carta y leo este mensaje, Pablo está diciendo que Jesús va a venir ¿cuándo? Aparentemente pensaríamos que Pablo vendría, ¿qué cosa? En nuestros días, porque está hablando en tiempo presente. Dicen, luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados. Acá nosotros encontramos lo que en teología se llama el principio de la personificación. Es decir, como si nosotros estuviésemos viviendo el momento que todavía no aconteció, pero es como si lo estuviésemos viviendo. Eso se llama el principio de la personificación. ¿Está bien? Muchas veces recuerdo, por ejemplo, cuando Moisés le habla al pueblo, ¿no? Y le habla a la generación que está por entrar, le está hablando en tiempo como que... a ver cómo se los digo, la generación del desierto había muerto y habían quedado los hijos, pero cuando le habla a esa generación que está por entrar a Canaán, les dice como si ellos hubieran sido también los peregrinos, los que estuvieron durante 40 años allí en el libro de Deuteronomio, cuando da las bendiciones y todo aquello. O sea, los está poniendo a los que están, a los nuevos, como si ellos hubiesen vivido todos los 40 años, pero en realidad no lo vivieron. Pero eso se llama el principio de la personificación, como que vos estás viviendo aquellas cosas o que acontecieron o que van a acontecer. Muchas veces, ¿verdad?, los autores bíblicos utilizan este principio de la personificación. Entonces, lo que vemos acá es que la iglesia malinterpretó las palabras de Pablo. La iglesia de Tesalónica malinterpreta las palabras de Pablo y se cree que realmente en sus días, porque tenían un celo, era la iglesia primitiva, allí estaban predicando, se creen a ciencia cierta de que realmente Jesús va a venir en sus días. Pablo sabía muy bien que Jesús todavía no podía venir en sus días, porque Pablo era un estudioso, era un erudito. Pablo conocía las profecías de Daniel, estaban al alcance de su mano, él conocía los rollos, él conocía las profecías, él sabía acerca de las profecías de tiempo. Pablo sabía muy bien a ciencia cierta que todavía faltaba para que Jesús viniese, pero le escribe como si ellos estuvieran... Es decir, Pablo lo que utiliza en este principio de personificación es que la iglesia sienta el sentido de inminencia, que yo les dije hace un par de semanas atrás, nunca nosotros debemos perder el sentido de inminencia. La venida de Cristo todavía no la tenemos mañana, pero tengo que vivir hoy como si Cristo viniera, hermanos, iglesia joven viniera mañana, porque entonces mi preparación va a ser más fehaciente, va a ser más cabal. ¿Se entiende? El acontecimiento todavía no ocurrió, pero es como que si yo ya lo estoy viviendo, estoy ahí, estoy vislumbrando, ¿verdad?, la venida de Cristo ya como si fueran las próximas horas. Pero Pablo lo sabía muy bien, pero la iglesia malinterpreta eso. Entonces, la iglesia
se llena de ociosos. Fíjense que si ustedes siguen en el capítulo 5, versículo 14, dice: también les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los tímidos, que sostengáis a los débiles y a los pacientes. Es decir, Pablo después se entera, ya venía a la iglesia, pero cuando Pablo habla acerca de esto, vamos a ver también en la segunda carta que la iglesia lamentablemente se llena de ociosos. Y claro, si Jesús va a venir, es como cuando el chasco de 1844, vendo las propiedades, ¿qué me sirve tener propiedades? O sea, la gente dice, bueno, dejo de trabajar si Cristo ya está a las puertas. Entonces, como la iglesia malinterpreta las palabras de Pablo, que ya venía sintiendo esta efervescencia, Pablo se ve obligado a escribir una segunda carta. Y entonces aclarar, sobre todo en el capítulo 2, en esta primera parte que leímos, qué es lo que tiene que pasar antes de que Cristo venga. ¿Se entiende hasta acá? Por eso es el propósito de la segunda carta, es aclarar los malos entendidos de lo que Pablo escribió en su primera. Porque Pablo lo que está diciendo es como si Cristo viniera en su época, pero no está prediciendo que va a venir en su época. Ahí está la diferencia. Pablo, repito, está diciendo que Cristo es como si viniera en su época para que se preparen, pero no está prediciendo que va a venir en su época. La iglesia entendió que Pablo estaba prediciendo eso y por eso se llenó de ociosos y vendieron todo o dejaron de trabajar. Y dice Pablo, esperen un poquito, alienten a los débiles, vean un poquito, sigan adelante. Y entonces Pablo se ve en la obligación de escribir una segunda carta para aclarar el asunto. Versículo 2 de 2 Tesalonicenses 2 dice: no se muevan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se alarmen por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra. Cuando la Biblia habla de espíritu aquí está haciendo referencia al don de profecía, es decir, no se dejen mover como si viniese un espíritu, pero no un espíritu, un fantasma, sino que está hablando, la interpretación correcta es hablar de que alguien tenga el espíritu, en este caso el espíritu de profecía, ¿verdad? No se dejen alarmar por ningún espíritu. Viene un profeta diciendo que ya Jesús va a venir en estos días. Tampoco por alguna palabra, es decir, viene alguno y menciona, porque sí, en realidad Pablo dijo, la siguiente que dice allí, dice, ¿dónde estamos? En el 2, ¿no? Dice, ni por carta supuestamente nuestra. Es decir, no se dejen alarmar por falsos profetas que pueden venir y estaban polulando. Ustedes recuerden que esto en el contexto del primer siglo, hermanos, la convulsión política religiosa que había era tremenda. Y dentro de la iglesia, los falsos profetas polulaban de manera extraordinaria. Entonces Pablo dice, no se alarmen por falsos profetas. No se alarmen por palabra, es decir, por chisme. Ah, sí, porque Pablo dijo que Jesús va a venir en nuestros días. ¿Se acuerdan que estuvo acá hace un par de meses y dijo que iba a venir? No se dejen mover de la manera que ustedes piensan, como yo les prediqué, de que Cristo va a venir. No se dejen guiar por chismes. No se dejen guiar por cartas falsas, que también polulaban, ¿no? Cualquiera escribió una carta y dice, esta es de Pablo. No se dejen alarmar por esto. En aquellos días estaban los alarmistas. Hermanos, el contexto en el tiempo del fin tampoco va a ser muy diferente. Ahora, vayan conmigo, por favor, para ver esto. En 2 Corintios, el capítulo 11, Pablo hablando a la iglesia en Corinto, miren cómo polulaban los falsos profetas. Y Pablo escribe, ahora, en este caso a la iglesia de Corinto, versículos 13, 14 y 15. Fíjense, lo tienen allí, 2 Corintios 11, 13, 14 y 15, dice, porque esos son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, al final vamos a volver a este versículo, ¿no? Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme ¿a qué? Será conforme a sus obras. Es decir, los falsos profetas polulaban, estos que, dice aquí Pablo, no se dejen alarmar por espíritus de profecía, por falsos profetas, polulaban. Dice, ¿qué les extraña? Dice, si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿O no recuerdan las tentaciones cuando el diablo tentó a Jesús? Entonces,
Tengan cuidado, no se dejen mover de su forma de pensar. Dice, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado, es decir, de que está cerca. No está cerca el día del Señor. Versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Vamos a ir viendo detalle por detalle de este versículo. Dice, el día del Señor no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Mis hermanos, esta apostasía es una apostasía definida, es una apostasía específica. No es una pequeña apostasía. Cuando uno lo estudia en el idioma original, yo se los mencioné aquella mañana, la palabra apostenai es bien definida, es bien específica. No da lugar a dudas el texto original. No es cualquier pequeña apostasía, algún aspecto menor de la doctrina. Esto, cuando Pablo dice, es la gran apostasía. No sé si ustedes recuerdan para qué se utilizaban, los griegos utilizaban la palabra apostenai. En el griego clásico, en el griego normal, común del pueblo, la palabra apostenai era utilizada, que después Pablo toma ese recurso de la vida cotidiana y le da una aplicación teológica. Y lo utiliza la palabra apostenai. Pero en el común del mundo griego, helenístico, ¿verdad? La palabra apostenai era para hacer referencia a los barcos que estaban en los puertos. ¿Se acuerdan? Entonces, esos barcos están amarrados a los, ¿cómo se llaman? Los yunques, ¿no? Los yunques amarrados, o a veces si no están amarrados, no tienen atado a una cuerda un yunque, con el ancla, ¿verdad? Como hay acá, ¿no? Se ponen las anclas y los barquitos quedan todos estacionados, ¿no? En el puerto, en el muelle. Y los griegos utilizaban la palabra apostenai para hacer referencia a esos barcos, ¿verdad?, que están en el muelle, sean amarrados o anclados, pero por una tormenta, por una agitación del mar dentro del puerto, dentro del muelle, ese barco o el ancla no es tan pesada y el barco se sale del muelle, el barco se sale del puerto. Para eso utilizaban los griegos la palabra apostenai. Pablo toma esa ejemplificación de la vida cotidiana y le da una aplicación teológica. ¿Está bien? Pero ese es el sentido original de la palabra y tiene mucha razón. Es decir, alguien que no está anclado, que no está bien afirmado por los embates, en este caso doctrinales, engaños, astucias, ¿verdad? Se va a salir del puerto en el cual estaba anclado. Por eso es una gran apostasía. No estamos hablando de cositas pequeñas, estamos hablando de una apostasía definida, muy específica. Una gran apostasía. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 3, tiene que venir esta gran apostasía y entonces se manifieste el hombre de pecado. La palabra manifieste ahí es Apocalipsis, la misma que se utiliza en Apocalipsis 1:1. Es decir, se tiene que, ¿qué cosa? Se tiene que revelar, se va a mostrar, ¿qué cosa? Se va a mostrar el hombre de pecado. Va a venir una gran apostasía. El día del Señor no va a venir antes que se manifieste esa gran apostasía. Estaba anclado al puerto, pero se salió. No estaba bien cimentado, se salió. Y se va a manifestar, se va a revelar. Apocalipsis. Manifieste, el verbo manifestar, Apocalipsis. Es decir, se va a dar a conocer, ¿verdad?, la apostasía. Se va a dar a conocer, y acá Pablo, en sus escritos, le da el título de hombre de pecado. Ahí nosotros vemos la relación en el simbolismo con los otros símbolos que nosotros vimos. Vimos que la bestia tiene el número es número de hombre, el cuerno pequeño tiene ojos de hombre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema humano. Acá estamos hablando bajo el símbolo de hombre de pecado. Es decir, es un sistema humano que se goza solapadamente, déjenme decirlo así, que la gente peque. Solapadamente que la gente peque. Y ahora vamos a ver algunos detalles acerca de esto. Cuando la palabra de Dios habla acerca del hombre de pecado, se está enfatizando que depende de la sabiduría y las proezas humanas. Hombre de pecado. ¿Qué es pecado?
¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Deme la definición bíblica. ¿Cómo sabemos que es transgresión de la ley? ¿Dónde lo dice? Primera de Juan, vamos allí para ver la definición bíblica. Como está la definición bíblica de fe, está la definición bíblica de pecado. En Primera de Juan, el capítulo 3, no cierren 2 Tesalonicenses 2, Primera de Juan, ustedes recordarán, esto yo se los mencioné, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión ¿de qué? De la ley. ¿Alguno tiene otra versión que diga algo diferente o similar? No diferente, similar. ¿Cómo dice la Reina Valera 60, si alguno la tiene? Infracción, en vez de quebrantamiento, dice es infracción de la ley. La palabra, recordarán, es anomía. Anomía, quebrantamiento, infracción. ¿Qué es el pecado? Por eso hoy, hay algunos que estudian abogacía, el término nomos, monotributo, ¿no? Monotributo. No, perdón, monotributo no. Sí, monotributo. ¿Digo bien? No, me estoy confundiendo. No, bueno, ya va a salir, me estoy confundiendo, pero no importa. Pero la palabra nomos se utiliza hoy en los aspectos legales. Si hay algún abogado, ayúdeme. Pero tiene que ver con la ley. Hoy la estaba repasando y ahora me salió monotributo y nada que ver. Hay una palabra en abogacía que se utiliza, a ver, déjenme ver si la mente no me traiciona. Pero que es muy común en el lenguaje hoy nuestro, actual, y está implícito la palabra nomos. Ya va a salir en el transcurso de la reflexión, no se preocupen por eso. Pero la palabra quebrantamiento de la ley, la palabra original es anomía, viene de nomos, es quebrantar la ley. Ahora, cuando nosotros vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, vuelvan allí, dice que es el hombre de pecado. Es decir, la palabra hombre simboliza que el sistema se goza en las proezas y sabiduría humana, pero es de pecado. Es decir, se goza en ¿qué? En transgredir ¿qué cosa? La ley, porque el pecado, ¿qué cosa es? Es transgresión de la ley. ¿Se entiende el simbolismo? La Biblia me presenta a través del apóstol San Juan que el pecado es infracción de la ley, y este sistema es el hombre de pecado. Es decir, alguien que a través de la astucia humana se va a gozar ¿en qué? En quebrantar la ley de Dios, en transgredir. Anomía. Anomía. ¿Está bien? Algunas personas, mis hermanos, jóvenes, amigos, dicen, yo no tengo que guardar la ley. Hoy polulan este tipo de predicaciones porque estoy bajo la gracia. Y nosotros lo hemos analizado y volvemos a poner en esta tarde nuevamente el énfasis allí. Hay gente que dice, yo no necesito la ley. Yo no necesito la ley porque estoy bajo ¿qué? Bajo la gracia. Ahora decime una cosa, ¿cómo puede haber gracia si no hay ley? ¿Cómo puede haber gracia si no hay ley? Mis hermanos, la ley me refleja lo que es pecado. Ahora, si yo saco de la mente de los seres humanos la ley, ¿qué conciencia de pecado yo tengo? ¿Qué gracia puede haber? Si justamente la gracia está porque hay ley. Claro, la cuestión no es confundirnos, porque obviamente la ley no nos salva, pero de ahí a decir porque la gracia me salva, yo descarto la ley, eso es un abismo. Y ahí está la proeza, ahí está la astucia humana, por eso es hombre de pecado, por eso es un sistema humano que trata de que el hombre deshonre a Dios desobedeciendo la ley. La ley no me salva.
Pero no puede haber gracia si no hay ley, porque si no hay ley no hay conciencia de pecado. Si no hay conciencia de pecado no hay conciencia de Salvador. Es decir, yo lo puedo decir de nombre, pero en lo íntimo no hay una relación salvífica y especial con el Señor, aunque diga conocer al Salvador y que estoy bajo la gracia. Mis hermanos, nosotros deberíamos enseñar a la gente esto con mucho cuidado, haciendo pensar y razonar a la gente. Porque si nosotros eliminamos la ley de la vida de los seres humanos, eliminamos su necesidad de Cristo. Eliminamos su necesidad de Cristo. Y hoy nosotros nos encontramos en un mundo que es secular, que es posmoderno, que en general la gente se vuelca a lo espiritual, muchas no, otras sí. Pero si vamos al mundo religioso, al mundo de la gente que sí cree en Dios, lo cree, pero las vidas se viven como si Cristo no existiese. Y nosotros como pueblo también corremos ese riesgo. Hoy estaba en Caballito predicando el pastor Pablo y hablaba acerca de esto, del enamoramiento de Jesús, de enamorarnos de Jesús para poder seguirlo de acuerdo a su voluntad. Y nosotros corremos el riesgo de que relativicemos la ley de Dios. Anoche le hablaba a los jóvenes acerca de la importancia del noviazgo y de cuidarse y de no negociar su noviazgo, de no negociar su cuerpo. Nosotros corremos serios riesgos, querida iglesia, jóvenes, amigos, de relativizar la ley de Dios. No es que los que no conocen las profecías son los que se pueden llegar a perder. Nosotros, conociendo las profecías, también nos podemos llegar a perder. Nosotros también nos podemos llegar a perder. La transgresión de la ley, el hombre de pecado se iba a manifestar. Este sistema se gozaría en hacer que los seres humanos crean en Dios, pero que en realidad desobedezcan a Dios, por lo menos en algunos puntos. Por eso la astucia humana del sistema se iba a manifestar. Se iba a manifestar, aquí Pablo le da otro nombre, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Y si ustedes me acompañan a Juan, el capítulo 17, versículo 12, si alguien lo puede leer, por favor, lean allí junto conmigo Juan 17, 12, porque va a ser el único otro pasaje que la Biblia menciona este mismo simbolismo y lo aplica a una persona que nosotros conocemos muy bien. Alguien que tenga San Juan 17, 12 y lo pueda leer fuerte, por favor. ¿Quién lo tiene? Sí, Carmen. ¿De quién está haciendo referencia Jesús acá? De Judas Iscariote. Este pasaje de Juan junto con el de 2 Tesalonicenses son las únicas dos veces en la Biblia donde se menciona hijo de perdición. Es decir, que Pablo está utilizando el simbolismo y la referencia que Jesús hizo a Judas Iscariote para ejemplificar a este sistema que se tenía que manifestar, que se deleita en quebrantar la ley de Dios bajo proezas y astucias humanas, hombre de pecado, pero que también tiene rasgos y características como las tuvo Judas Iscariote. ¿No les parece a ustedes interesante saber cómo se va a manejar este sistema analizando un poco la vida de Judas Iscariote? Porque Pablo asocia las palabras de Jesús a Judas, lo asocia con este sistema. Entonces, es bueno que nosotros analicemos un poco la vida de Judas Iscariote para saber cómo se va a manejar este sistema antes de que Cristo venga en gloria y majestad. ¿Cómo era Judas? ¿Cómo era Judas? ¿Era uno de afuera o era uno de los de adentro? Era uno de los 12. Juan 12:6 dice que era ladrón y tenía la bolsa. Era el tesorero del grupo.
de los 12 y de los que era el círculo más íntimo de Jesús. Judas, cuando nosotros analizamos la vida un poco de Judas, profesaba querer a los pobres, pero se acumulaba la plata. ¿Se acuerdan cuando la mujer derramó el perfume, el vaso de alabastro? Lo que dijo, ¿no? ¿Qué dijo Judas? ¡Ay, Señor, cómo semejante gasto! ¿Podríamos qué hacer con esto? Agarrar el precio de esto que se vendía y lo podríamos dar, ¿qué? Lo podríamos dar a los pobres. Judas profesaba querer a los pobres, pero en realidad, dice la Biblia, era un ladrón. Él en realidad quería que hubiese plata en la bolsa para quedarse con algunos cambios. Mis hermanos, si nosotros analizamos la vida de Judas Iscariote y la comparamos con el sistema, va a actuar exactamente de la misma manera. Este va a ser un poder rico. Judas tenía la bolsa, era el que tenía la plata, el poder económico del grupo. Este poder será rico, pero hablará de la necesidad de ayudar a los pobres. Es un poder que en realidad habla de ayudar en la pobreza, pero es un poder avaricioso. ¿Recuerdan Apocalipsis 17? Donde se ve a ese sistema adornado de piedras preciosas, oro, plata. Déjenme decirles que en realidad no tiene ningún interés en los pobres, porque es un poder avaricioso, como lo era Judas. Mis hermanos, Judas no engañó al grupo, no engañó al círculo más íntimo de Jesús hasta el último momento. Fue en el último momento, mis hermanos, cuando recién los discípulos pudieron ver el engaño de este gran engañador, valga la redundancia. Ahí vemos el concepto de apostasía. La apostasía, un apóstata, no es uno que se levanta desde acá y le da a Cristo desde afuera. En realidad, si bien tiene esa connotación, un apóstata puede hacer eso, y cuántas veces hemos tenido gente en la iglesia que se levanta, que tiene autoridad para levantarse y decir, ustedes son esto, aquello. Y a veces creemos que el apóstata o la apostasía va a venir desde afuera de la iglesia. Pero en realidad cuando nosotros hacemos el análisis cuidadoso de las profecías, a través de los simbolismos, vemos que la apostasía se levanta desde adentro. Judas era uno de los 12. El barco estaba en el puerto, pero se salió del puerto. No estaba bien anclado, no estaba bien amarrado. Se sale del puerto. El anticristo, mis hermanos, jóvenes, amigos, no es un ateo que ataca desde afuera, sino que es un sistema que profesa a Cristo, pero lo va a traicionar como Judas. Por eso recuerden lo de 2 de Corintios, los falsos profetas, los falsos maestros, que se disfrazan como ¿qué? Como ángeles de luz, porque lo hacen porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. ¿Se entiende? ¿Se entiende la significancia? En Juan capítulo 13, miren, ¿están en Juan? Juan capítulo 13, versículo 18, déjenme llegar a mí. Juan 13, 18. Dice allí la palabra de Dios. A ver si está bien la referencia, creo que sí. Sí. Dice, no habló así hablando Jesús, ¿no? Dice, no hablo así de todos vosotros. Conozco a quienes elegí, dice Jesús, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come pan conmigo levantó su talón contra mí. En realidad esto está tomado del Salmo 41:9. Cuando ustedes van a Salmo, quiero marcar, a ver, ¿dónde tengo acá? Tengo tantas marcas que después, y tengo pocas hojas, pero no importa, bueno, ya vuelvo a Juan. Cuando ustedes van a Salmos 41, esa referencia está tomada de Salmos 41, es más enfático. Cristo toma estas palabras de este Salmo, Salmo 41, versículo 9. Salmos 41, versículo 9. Dice así, hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su talón. ¿Saben qué es literalmente eso? Poné tu parte trasera y disculpen sin ningún respeto, pongan su parte trasera y entonces lo que está diciendo es dale una patada. Ese es el énfasis que el Salmo está poniendo. El amigo íntimo lo que me está haciendo es darme un puntapié donde ustedes saben que se dan los puntapiés y duele mucho. Eso es lo que está diciendo literalmente el Salmo. Es decir, era uno íntimo, era uno con Jesús, pero este alzó el talón, alzó el calcañar
y me pegó. Bueno, Jesús en Juan está hablando acerca, en el Evangelio, está hablando de Judas acerca de eso. Este alzó contra mí, me dio una patada. Me dio una patada. Mis hermanos, este sistema actuará como Judas. Si vuelven a Juan, miren, me estoy tomando un tiempito porque es bueno entenderlo esto. Es bueno entenderlo. Juan, el capítulo 6, versículo 70, miren lo que dice acerca de Judas. Jesús le respondió, Juan 6:70, no os elegí yo a vosotros 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. ¿Cómo podía ser Judas Iscariote un diablo? En Lucas, el capítulo 22, hoy los estoy llevando de aquí para allá, Lucas, el capítulo 22 va a aclarar esto. ¿Cómo Judas podía ser diablo? ¿Cómo es que Jesús le dice uno de ustedes es diablo? Bueno, miren, Lucas, capítulo 22, versículos 3 y 4. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Este fue y trató con los principales sacerdotes y magistrados acerca de cómo lo entregaría a Jesús. ¿Por qué Jesús pudo llegar a decir que Judas, uno de ustedes, es diablo? ¿Por qué? Porque Satanás se le metió ¿a quién? A Judas. Tomó posesión de su mente. Hay una posesión demoníaca, en este caso del mismo diablo, sobre la persona, sobre la vida de Judas. Por eso Jesús dice, uno de ustedes es diablo. O sea, es el mismo Satanás el que actúa como un medium, ¿verdad?, a través de Judas. Judas es tomado por el diablo en una posesión demoníaca. Y entonces va a ir a entregar, ¿qué cosa? Va a ir a entregar al Salvador. Si ustedes recuerdan en Apocalipsis, hablando de este sistema de Babilonia, dice, es albergue de toda ave aborrecible, de todo espíritu inmundo. Es decir, es un sistema que es cristiano, pero que en realidad es controlado ¿por quién? Por el mismísimo Satanás. Porque detrás del sistema hay una mente macabra, hay una mente maléfica, que es el mismo diablo, que controla a esos líderes, esas personas, ¿verdad?, que están formando parte de ese sistema. Por eso Apocalipsis lo llama albergue de toda ave aborrecible. Recuerdan la parábola del sembrador, que las aves son símbolo de los demonios. ¿Quién quiere estar en un lugar así cuando lo conoce? ¿Quién quiere estar en un lugar así cuando conoce esto? Mis hermanos, el diablo a Judas se le metió. Este sistema es un sistema cristiano apóstata. Dice tener el poder para cambiar la ley de Dios. Es rico, es avaro, pero es un sistema controlado por el mismo Satanás. Dice amar a los pobres, pero en realidad no es que amar a los pobres. La estrategia es, le dice a los gobiernos del mundo, ustedes manden ayuda. Ustedes manden ayuda a los gobiernos del mundo porque los controla. Y los va a controlar en supremacía. Versículo 4 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Queridos hermanos, nosotros vemos aquí en este versículo que otra de las cosas que va a hacer este sistema, que no es un sistema que surge desde afuera, sino que surge desde adentro, dice que se sentará, se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Fíjense que el problema es un problema de adoración, porque quien está detrás de todo, que es el mismo Satanás, requiere adoración. El conflicto final, mis hermanos, entre Cristo y Satanás es un conflicto de adoración que se libra en la mente de ¿quién? En la mente de los seres humanos. Pero Satanás utiliza un disfraz, se disfraza como ángel de luz y utiliza sistemas cristianos y utiliza especialmente, ¿verdad?, para engañar, ¿verdad?, ¿a quién? A la humanidad toda en su conjunto. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a analizar un poquitito esto en los minutos finales.
Vamos a ver un poquitito acerca de esto, de que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Fíjense que el texto es claro, no nos da a las claras de que el sistema ingresa, o sea, el sistema apostata desde adentro. Era la iglesia de Cristo, pero apostató. Porque se hace pasar por Dios y se sienta en el lugar de Dios. Autores como Tim LaHaye, tengo aquí anotado, Ham Lindsey, Jimmy Swaggart, Benny Hinn. Ustedes van, hermanos, a librerías evangélicas y buscan a estos autores. Me acuerdo de Tim LaHaye, me acuerdo de un libro de él que eran dos zapatitos, ¿no? Uno blanco y uno oscuro, negro, ¿no? Hombre y mujer, que él tiene un lindo libro para matrimonio. Tim LaHaye ha escrito muchas cosas lindas acerca de la pareja y del matrimonio. Y muchas veces uno lo ha leído y lo recomienda para las parejas que se van a casar. Tim LaHaye es un librito muy conocido, muy tradicional de él. Pero además de hablar de casamiento, de pareja, Tim LaHaye ha hablado acerca de profecía, Bill Graham. Es decir, son autores reconocidos evangélicos. Jimmy Swaggart, ¿verdad?, que tuvo una caída estrepitosa cuando se les conocieron ciertas cosas que este hombre hacía en Estados Unidos. Es decir, estos autores evangélicos que les menciono, ellos tienen literatura que hablan acerca de profecías. Y cuando se habla acerca de, bueno, ¿qué es esto de qué piensan acerca del futuro? Todos estos autores que tienen el sistema de interpretación futurista de las profecías, hablan acerca de que el templo, y yo ya se los dije a lo largo de estos meses, se los vuelvo a reiterar, el templo que se va a reconstruir es allí en Jerusalén, en Palestina, el Armagedón lo ponen allí en un valle. Es decir, todo cuando uno lee a estos autores, allí se va a reconstruir el templo, después de que la iglesia sea raptada, se va a volver a reconstruir y entonces vamos a vivir el milenio de paz sobre la tierra y en fin. Resumiéndolo muy así, muy rápidamente lo que estos autores piensan. Ahora, en realidad, la profecía me dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, este sistema se sienta sobre el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Es realmente que se va a volver a reconstruir, como dicen los intérpretes futuristas de las profecías, allá en Jerusalén? Porque todos hablan de esto, ¿eh? Todos. Todos hablan de esto. Que el templo que se va a reconstruir es el templo de Jerusalén que fue destruido. ¿Será así? Yo creo, hermanos, que sería bueno, jóvenes, que nosotros le preguntemos a Dios qué es el templo de Dios. Y no se lo preguntemos a Tim LaHaye o a Benny Hinn o a quien sea, o a Bill Graham. Sería bueno que Dios nos diga qué es el templo de Dios, donde este poder se sienta. Y para eso, ¿qué mejor que la palabra de Dios que nos diga qué es el templo de Dios? Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 16. 2 de Corintios. En vez de dejar que estos autores nos llenen la cabeza, o algún pastor nos llene la cabeza, dejemos que Dios, seriamente en su palabra, nos diga qué es el templo de Dios. Porque este poder se va a sentar sobre el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Dice así, hablando del matrimonio, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Primera de Corintios, el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois ¿quién? Vosotros. ¿Cuál es el templo de Dios? Es como dice Tim LaHaye, Benny Hinn, Bill Graham, es el templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70 por los ejércitos romanos y que se va a reconstruir después que la iglesia sea raptada en la dispensación o el dispensacionalismo, como ellos dicen. ¿Qué es el templo de Dios? ¿Acaso tenemos que consultarle a Tim LaHaye o a quien sea, a Adrián, para ver quién es el templo de Dios? No, consultémosle a la Escritura. Y la Escritura dice, el templo de Dios, ¿sois quién? Sois vosotros. El templo de Dios, mis hermanos, somos cada uno de nosotros. Es la iglesia de Cristo.
Mis hermanos, el templo de Dios no es el que se va a reconstruir en esa región. No, eso no es un estudio serio de las profecías. Eso es ponerle hojarasca, eso es ponerle cosas berretas a la gente. El templo de Dios, mis hermanos, es la iglesia de Dios. Y miren qué claro lo dejó Jesús. Miren qué claro lo dejó Jesús. A ver dónde tengo esto. Si ustedes van a Mateo, el capítulo 21, versículo 12, miren lo que dice allí Jesús, para saber que el templo de Jerusalén no es el que se va a reconstruir. Mateo, capítulo 21, versículo 12. Mateo, capítulo 21, versículo 12. Estamos en el contexto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús está entrando a Jerusalén, antes de morir, dice, entonces Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En la entrada triunfal, mis hermanos, cuando Jesús terminó su entrada, Jesús llamó al templo la casa de Dios. Miren el versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Pero la historia de esa semana de la pasión continúa, que vamos a recordar a partir de mañana. Y entonces miren lo que pasa. Hay todo un incidente, pero vayan al capítulo 23, al capítulo 23 de Mateo, versículos 29 al 38. 29 al 38. Hablándole a los líderes, a los escribas y fariseos, versículo 29 al 38. Dice, hay de vosotros escribas fariseos hipócritas que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Vosotros también colmáis la medida de vuestros padres. Serpiente, le dice Jesús, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, os voy a enviar profetas, sabios y escribas, y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta los días de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas y no quisiste? Vuestra casa les queda, ¿qué cosa? Desierta. Cuando Jesús entra triunfalmente dice, mi casa es casa de oración, era la casa de Dios, pero cuando termina todo, dice, la casa de ustedes les queda ¿qué cosa? Les queda desierta. Es decir, que en las palabras de Jesús, mis hermanos, se cumpliría aquello, ¿verdad?, que la profecía decía. La profecía, mis hermanos, no está hablando de que el templo que se va a reconstruir es el templo de Jerusalén, porque en las palabras de Jesús dice, esta casa queda desierta. Los intentos proféticos hablan de que se va a reconstruir ahí, pero la profecía seria nos hace ver de que esa casa quedó desierta. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios donde el hombre de pecado, el hijo de perdición se sienta? Es la misma iglesia, sois vosotros el templo del Dios vivo. Son los hijos de Dios, es la iglesia de Dios, de la cual surgió ¿qué cosa? Surgió la apostasía. Y hermanos, el tiempo es avanzado. Vayamos entonces a 2 Tesalonicenses para terminar. Dice el versículo 4, que este poder se opondría y se exaltaría contra todo lo que se llama Dios y que se adora. Es un tema de adoración. ¿A quién vamos a adorar? Hasta sentarse en el templo de Dios. Ya vimos que el templo de Dios es la iglesia, los hijos de Dios, donde este poder se sentó. Y se hace pasar por Dios. Versículo 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes, le dice Pablo, y con vosotros les decía esto? Pero ahora saben lo que impide que a su tiempo se manifieste. Pablo le está diciendo,
Jesús no puede venir en nuestros días porque hay algo que se lo está impidiendo. ¿Y qué es lo que se lo estaba impidiendo, hermanos, en los días de Pablo? Porque Pablo, ¿en qué tiempo está viviendo? ¿En qué tiempo está viviendo Pablo? ¿En los días de qué imperio? Pablo está viviendo en los días del Imperio Romano. Pablo, cuando escribe estas cartas, está viviendo a esta iglesia, está viviendo en los días del Imperio Romano. Y Pablo sabía muy bien que todavía los 1260 años no habían llegado. Hay algo que está impidiendo que se manifieste la apostasía, que se revele el hombre de pecado, que se revele el hijo de perdición, este que cree ayudar a los pobres. ¿Qué es lo que le está impidiendo? Es el poder civil del Imperio Romano. Tiene que caer el imperio para que entonces este poder se manifieste. Versículo 7, porque el misterio de iniquidad, anomía, esto yo ya se los dije en aquella oportunidad, es la misma palabra que se usa en Primera de Juan cuando se habla de transgredir la ley. Porque el misterio de iniquidad, es decir, el misterio de transgredir la ley, ya está obrando. Es decir, en los días de Pablo, querida iglesia, en los días de Pablo, ya la transgresión de la ley comenzaba a surgir. Ya había falsos profetas, había falsos maestros, había herejías que se iban introduciendo, ya estaba operando, pero hay algo que se lo estaba impidiendo, todavía no podía surgir en todo su poder, porque el poder civil estaba en poder del imperio y no estaba en poder de la iglesia, en el templo de Dios. Pero cuando el poder civil estuviese, ¿verdad?, en poder de la iglesia, entonces este se sentaría sobre el templo de Dios. ¿Siguen el razonamiento? Entonces, el misterio de iniquidad, el ministerio, la anomía, el misterio de la transgresión de la ley, ya está operando en los días de Pablo. Muy solapadamente el diablo está trabajando, los agnósticos, los gnósticos, los que no creían en la divinidad de Cristo, los que ya no creían que el día de reposo se tenía que... Ya estaba operando en esos días, ya estaba operando. Y fue creciendo, fue haciendo cumbre. Pero entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo, anomos, otra vez, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su parusía. Como venimos estudiando, querida iglesia, quien va a destruir este sistema no soy yo, no sos vos. Dios al remanente le dio una misión, le dio un objetivo, proclamar esta verdad, con todo lo que implique, con los riesgos que implique, pero con amor, profetizando con amor. Pero quien va a destruir es el Señor Jesús con el poder de su venida. Y entonces algo pasa. En el clímax de estos versículos algo pasa. La aparición de este inicuo, que en realidad la mejor traducción sería ese inicuo cuya aparición es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es decir, algo pasa. Aquí el versículo 9 ya nos transporta al mismo fin. Y entonces en el mismo fin, la palabra aparición nuevamente vuelve a ser esa misma palabra que se utilizó en el versículo 1, que se utilizó al final del versículo 8. Y acá nuevamente dice, la segunda venida de Cristo va a ser imitada por este inicuo. Nosotros sabemos a ciencia cierta que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y cuál va a ser el clímax máximo de la obra de Satanás sobre esta tierra antes de que Jesús se manifieste? Imitar, ¿qué cosa? ¿Cómo sabemos esto? Por el análisis del versículo interno, pero también por las palabras de Jesús. Cuando digan allí está el Cristo, Mateo 24, no salgáis. Cuando diga está allí, no vaya. Cuando está en el desierto, no crean. Pablo lo sistematiza, lo pone en perspectiva en este versículo. Dice, la parusía de este inicuo es obra de Satanás. Y entonces hace referencia a las mismas tres cosas que Jesús hacía y que menciona Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice que aparecerá esta falsificación con poder, señales
y prodigios, pero mentirosos. Cuando en Hechos capítulo 2, versículo 22 se habla de Cristo, dice que Jesús vino con poder, vino con señales y milagros, prodigios, y dice que vino Jesús haciendo esas tres cosas con el poder de Dios. Pero acá dice que vendrá energizado, no por Dios, porque esto es una obra de engaño, va a ser energizado ¿por quién? Por el mismísimo Satanás. Y el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz, haciéndose pasar por el mismo Cristo. Por eso Jesús dijo, cuando te digan allá está el Cristo, no salgas. Y esa va a ser la obra de engaño. Hermanos, imagínense, amigos, que Jesús en persona se te aparezca, caminando y haciendo sanidades, prodigios, milagros. Por eso la fe no debe basarse en los milagros. Por eso lo que más polula hoy son los milagros, lo que más polula hoy son las experiencias. Yo ya se los dije, si yo fuera un cantante gospel, si yo fuera un pastor sanador o un cura sanador, esto estaría hasta la vereda. Porque la gente lo que busca es la experiencia y el diablo está inclinando el mundo hacia eso. Y las religiones modernas, las religiones cristianas, sobre todo evangélicas y protestantes, y el carismatismo, lleva a la gente, está moldeando la mente de los seres humanos, porque cuando el inicuo se manifieste, la misma aparición de Jesús en la persona de Satanás haga lo mismo, entonces el mundo estará servido en bandejas. El mundo estará servido en bandejas. Y entonces termino con los últimos versículos, 10 y 11. Dice, y este gran engaño, dice, con todo tipo de maldad, anomía otra vez, con todo tipo de transgresión de la ley. Si se deleitó en transgredir la ley, ¿cuál es el problema que en el tiempo del fin haga este tipo de maldad y transgresiones? Anomía. Se ha llevado a la gente a transgredir la ley. Dice que engaña a los que se pierden, pero los que se pierden es porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. En el contexto, la mentira es la falsificación de la venida de Cristo. Dice, Dios ya no puede hacer más nada y envía un poder engañoso. Recuerden que en el pensamiento de los escritores bíblicos siempre se lo coloca a Dios. Nunca se olviden de esto, ¿no? Porque si no tratarías a Dios de injusto. Pero siempre se lo coloca a Dios haciendo aquellas cosas que Él no prohíbe y que sí permite. ¿Está bien? Entonces, el versículo 11 se lo coloca a Dios, dice, envía un poder engañoso, pero no es que Dios se deleita, a ver, no, o sea, Dios ya dio oportunidades, entonces, bueno, listo, ya está, se cerró la gracia, ahora crean a la mentira, crean a la falsificación de mi venida, a la venida de Jesús. Versículo 12, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Crean. El que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es justo, justifíquese todavía. Querida iglesia, estamos culminando esta serie. Pronto Jesús reaparecerá y de alguna manera esto grafica las dos posiciones, ¿no? Esto grafica las dos posiciones en el tiempo del fin. Quienes esperarán la parusía, la venida de Cristo, y no creerán a este poder engañoso y a todos los instrumentos que el diablo haya utilizado y esté utilizando y utilizará en el corto plazo. Y por el otro lado están aquellos que decidieron creer a la mentira. Es desgarrador, ¿no? Porque familias sin duda se podrán dividir. Qué triste sería como papá que mi hijo me vea perderme o yo vea perder a mi hijo. Pero finalmente cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión. Dios levantó un remanente para que exalte la verdad de Dios y diera el testimonio de Jesús. Y en esta noche el Señor nos está invitando. Y entonces vuelvo al comienzo. ¿Con qué objetivo el Señor nos dio las profecías? ¿Con qué objetivo el Señor nos dio las profecías? Sí, nos dio el objetivo, nos dio las profecías para que conozcamos en primer lugar, porque si no las pudiese conocer, no podría saber dónde estoy parado. Bendito sea el Dios del cielo, hermanos, amigos. Bendito sea el Dios del cielo,
porque nos dio el conocimiento de una verdad específica. Alabado sea el Dios del cielo porque nos dio un sistema de interpretación correcto. Y si tenés dudas en esta noche, seguí estudiando. Yo no puedo poner en vos para que creas que el sistema historicista de interpretación es el correcto. ¿Querés creer el sistema futurista? Tenés todo el derecho a creer. ¿Querés creerle a los teólogos preteristas? Tenés todo el derecho de creer. Ahora, yo alabo a Dios por el sistema de interpretación que Dios le dio a esta iglesia. Porque me ubica en la historia y en el momento exacto donde la profecía se va desarrollando. Alabo a Dios del cielo porque es importante conocer en el tiempo que estoy viviendo, en la historia que está viviendo Adrián. Que no es una historia aislada de Dios. Dios está en los asuntos humanos y está en mis asuntos y está en tus asuntos. Pero también la profecía fue dada para que nosotros la transmitamos ¿con qué? Con amor. En esta noche yo quiero hacer una invitación. Quiero invitar a que podamos en esta noche tomar una decisión por Cristo. Aquí hay hermanos de iglesia que conocen y saben. Y quiero en esta noche invitarte a que podamos nuevamente reforzar ese compromiso. Pero también en esta noche quiero invitar a los que no son parte de esta iglesia a que ojalá, si está en tu corazón, también te puedas decidir por Jesús. En primer lugar, yo quiero que aquellos que queremos reconsagrarnos a Dios una vez más y agradecerle a Dios por las profecías, podamos ponernos de pie. Gracias al Señor porque tenemos las profecías y las podemos compartir, hermanos, jóvenes, recuerden, las podemos compartir con amor. Aquellos que quieran reconsagrar su vida a Dios y diciéndole, Señor, gracias, yo te alabo porque conozco esto. Gracias porque no me dejaste en tinieblas. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, también quiero invitar a los que no son parte de la iglesia, que vinieron a lo largo de estos meses escuchando. Algunas te has perdido, otras no, algunas cosas quedaron en el tintero. Pero me gustaría orar por vos. ¿Hay en esta noche alguien que tiene necesidad de decirle a Jesús que le gustaría formar parte de esta iglesia y que todavía no lo es? Porque ¿saben qué? Para formar parte de la iglesia definitivamente no solo es necesario concurrir, no solo es necesario escuchar, sino que también es necesario tomar una decisión. Porque así como el Señor tiene un pueblo, a sus hijos en todo el mundo, también tiene una iglesia. Y a esa iglesia se puede entrar. A esa iglesia el Señor invita, pero no invita forzado, sino que invita apelando al corazón. Y a esta iglesia se entra con una ceremonia que nosotros vamos a vivir el sábado que viene. Y es a través de ese lindo lugar que tenemos ahí tan sagrado como es un bautisterio. Ahí es donde yo decido entregarle mi corazón a Jesús públicamente, decirle que lo amo, que quiero seguir su verdad. Gracias porque me diste las profecías para que me afianzaran en la verdad, pero quiero entregarme un día a Jesús a través del bautismo. ¿Hay en esta noche aquí en esta iglesia alguien que le gustaría? No digo el sábado que viene, pero quizás en lo que este año el Señor nos regale, o cuando Él lo disponga, ojalá que sea cerca. Pero hay en esta noche alguien, sea un joven, una joven, sea una persona adulta, o un niño, alguien que entiende, que razona, que dice, Señor, yo quiero formar parte de tu pueblo. La iglesia está de pie consagrándose a Dios, pero habrá en esta noche alguien que quiera en algún momento entregarse más plenamente a Dios y formar parte de la iglesia adventista. Es específico el llamado de parte de Dios en esta noche. Estoy invitando a aquellos que quisieran entregarle a Jesús el corazón a través del bautismo. Y quiero orar acá con vos. Quiero invitarte acá a que puedas dar ese paso de fe sin ningún temor, sin ninguna vergüenza y puedas venir. ¿Habrá alguien, por lo menos alguna persona en esta noche? ¿Sí? Vení. No tengas vergüenza, vení, en serio. Hoy te veía cuando entraba estudiando la Biblia. Vení, vení. Acá. No te preocupes que nadie te ve. No. Me decía, no. Pero gracias a Dios porque estás estudiando.
¿Cómo es tu nombre? Julieta. Julieta está estudiando la Biblia y ella siente en su corazón, y a pesar de que a veces uno puede sentir, Julieta, vergüenza, es importante que vengas acá porque además de estar junto a vos, yo quiero orar por vos. Y este ánimo te ayuda a decir, bueno, si yo pude, entonces la convicción va a ser más fuerte. Junto con Julieta, ¿habría alguien más que quisiera decirle a Jesús que le gustaría unirse a la iglesia adventista? Ya estudiaste las profecías, estás convencido. ¿Qué te detiene? ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿O solo voy a orar por Julieta? Vení, no tengas miedo, no tengas vergüenza. No tengas miedo, en serio. ¿Nadie más? No suelo ser un pastor que juega con las emociones de la gente. ¿Saben? Hay música de fondo, palabras que pueden ser muy melodiosas y dulces, y a veces podemos confundir el llamado de Dios con un llamado psicológico. Puedo apelar y seguir apelando minutos y minutos hasta que alguien decida venir, pero no soy de esos pastores. El llamado es específico, es claro, no soy yo, es Dios. Y si solo Julieta respondió a la voz de Dios, punto. Pero si hay alguien más que quiere venir, que venga. Y alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Vení. ¿Cómo es tu nombre? Mabel y Julieta. El llamado es de Dios. ¿Alguien más quiere? Esta es la oportunidad. Entonces vamos a orar. Querida iglesia, creo que una de las lindas posiciones, si bien no es ley de Medo-Persia que tenga que ser así, pero creo que la posición de rodillas nos hace saber bien delante de qué Dios estamos. Y en esta noche, iglesia, reconsagrándote, y junto con Julieta y Mabel, yo voy a orar por ellas porque en su corazón ellas sienten que quieren entregarle su vida a Jesús a través del bautismo. Y el sábado que viene nosotros vamos a vivir una ceremonia especial. Quiero orar por ellas y por aquellos que están aquí y que quizás necesitan entender que es importante dar ese paso de fe. Iglesia, vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. ¿Cómo? Ludmila. Vamos a orar, vení. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por haber vivido todos estos sábados, estos meses estudiando la profecía bíblica. Gracias Señor porque la verdad de tu palabra es contundente. Señor, estamos viviendo un tiempo solemne en el cual realmente el engaño se está haciendo cada vez más sutil. Los corazones a veces percibimos que se pueden volver más duros. Pero Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Señor, aquí tú tienes a tu iglesia reconsagrándose a ti. Donde reconocemos, Señor, delante de tu presencia y te agradecemos por la luz que tú nos has dado como pueblo. Pero esta luz no debe quedar escondida, sino que debe brillar. Y por eso, Señor, ayúdanos a poder brillar, hacer brillar la luz de tu verdad, con amor, con cariño, hacia aquellas personas, seres humanos que tú pones a nuestro alrededor. Querido Padre, quiero pedirte por tu iglesia de Palermo, que realmente tú reconsagres a cada uno. Tú conoces, Señor, nuestras situaciones, tú conoces nuestra intimidad, tú conoces nuestros pecados, tú sabes, Señor, lo que nos puede estar apartando de ti. Tú, Señor, necesitas un pueblo celoso de buenas obras, que realmente, Señor, se goce en respetar tus mandamientos. Tú nos conoces en lo más íntimo de nuestras vidas. Tú sabes cuál es aquella cosa que nos está alejando de ti y que puede obstruir el camino de la obra de tu Espíritu Santo. Señor, aquí estamos arrodillados para pedirte perdón
Y si en esta noche tenemos que dejar un pecado a tus pies para que tú nos perdones, estamos, Señor, reconsagrándonos a ti. Y tú conoces nuestra sinceridad. Tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Por eso recurrimos a ti y nos reconsagramos, nos alistamos nuevamente del lado de la justicia, del lado de Jesús. Querido Dios, también aquí está Ludmila, está Mabel y está Julieta. Señor, ante la invitación que tú has hecho, ellas han respondido. Ellas también, estudiando tu palabra, acercándose a tu iglesia, están queriendo un día cercano, acercarse a ti, Señor, más plenamente a través de su bautismo. Señor, que este día sea un día para tu gloria y que esta decisión que ellas tres están tomando, tú la puedas plasmar, Señor, en un sueño concreto, cuando las veamos descender sobre las aguas del bautismo. Señor, en esta semana tendremos la oportunidad de vislumbrar una vez más todo lo que hiciste por nosotros, tu enorme sacrificio. Y coronarás esta semana, el sábado próximo, con una ceremonia bautismal que sirva de testimonio para todos, para mis amigas aquí, para Ludmila, para Mabel, para Julieta, pero que sirva para otros que quizás también están aquí y no se atreven todavía a dar ese paso de fe. Tú los conoces, todavía tu misericordia se extiende. Y así como con estas tres hijas tuyas que están aquí junto conmigo, tú las has llamado, si ellas han respondido, también puedan los que están en sus asientos, postrados en esta hora, también responder a la voz de tu invitación. Querido Dios, solo nos queda agradecer por lo vivido y ayúdanos a seguir trabajando en pro de la extensión de tu reino, para que muchos otros se puedan incorporar a tu reino eterno y así podamos cumplir la promesa nosotros junto contigo, Señor, de verte regresar. Señor, es lo que anhelamos, ver tu pronto regreso y entonces estar gozosos en el cielo por la eternidad. Son favores que te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Y entonces dejo con la programación para el cierre y que podamos tener una linda Semana Santa compartiendo todos juntos en nuestros hogares, en las iglesias, en la iglesia, y entonces reencontrarnos no solo en la semana, sino el próximo sábado, ¿verdad? Para poder gozarnos en el Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana. Amén.